Del ministerio tampoco. Adelante. Sin más interrupción, ingeniero Luis Eugenio. Perfectamente, sí, señor, perfecto. Perfecto. Bueno, Jorge Armando, gracias. Un saludo muy especial al señor viceministro Miguel Lotero, agradecido inmensamente por su amabilidad, su disposición permanente en lo que hemos podido conversar en otras oportunidades. A todo su equipo, gracias por este espacio. Realmente, frente a estos temas delicados e importantes, de suma importancia de país, lo que requiere es información, mucha información frente a este tema. Más aún en una consideración especial frente a los PPI, que realmente no hay ningún modelo, no se ha hecho nada de esto en Colombia, y sobre ese tema, insisto, necesitamos información. Entonces, señor viceministro, gracias por su gentil compañía, por su amable compañía y la de su equipo para ilustrarnos en estos temas tan importantes, sensibles de país y que impactan nuestra economía. Entonces, muy amable Jorge, gracias por todo el apoyo para realizar este espacio. Creemos que podemos hacer y debemos hacer muchos más para sensibilizar desde varios puntos una información. Cada uno pues tomará sus puntos de vista en este tema, pero lo importante es información dentro del marco legal que ha establecido el gobierno nacional, Ecopetrol, el ministerio, y bueno, los resultados tendrán allá cuando se puedan hacer los pilotos. Les insisto a todos y a todos los ingenieros que nos acompañan, gratitud por atender esta importante invitación. Buena tarde y los dejo entonces, Jorge Armando. Me pongo en modo de escuchar acá, saliendo de la asamblea aquí de la ANDI Santander. Perfecto, doctor Luis Eugenio, muchísimas gracias. Entonces, no siendo más, le damos la palabra al doctor Miguel Lotero Robledo, el viceministro de Energía. Señor viceministro, buenas tardes y bienvenido a la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros que están conectados el día de hoy. Un agradecimiento especial también a Luis Eugenio Prada, presidente de la sociedad, por permitirnos estar en este espacio y para contarles un poco de cómo nosotros venimos avanzando en el desarrollo de los proyectos piloto de investigación y explotación de los yacimientos. El Ministerio de Minas y Energía y en general desde el gobierno los venimos desarrollando a partir de las recomendaciones que realizó la comisión de expertos, una comisión de expertos independientes que convocó el gobierno nacional para determinar los puntos críticos que tenía la exploración y la explotación sobre yacimientos no convencionales. Esa comisión determinó que ese desarrollo de los proyectos piloto nos iba a permitir avanzar en el conocimiento para la exploración y explotación de este tipo de yacimientos, identificando que aquí había una oportunidad clave para poder discutir como sociedad temas que son fundamentales para el futuro de nuestro país, como es nuestra sostenibilidad y nuestra seguridad energética, en la medida también que vamos desarrollando toda la tecnología que nos permita cuidar el medio ambiente. Nosotros como gobierno nacional
y desde el Ministerio de Minas y Energía en particular, hacemos la planeación mineroenergética del país, en la cual la industria de hidrocarburos juega un rol fundamental para el desarrollo económico. El objetivo que queremos en ese punto es, como ya lo mencioné, garantizar la autosuficiencia energética, que nuestro sector de hidrocarburos pueda seguir impulsando la economía y el desarrollo de este país. Unos datos importantes sobre el potencial que tenemos en los yacimientos no convencionales y que quiero que ustedes tengan claros es que, de acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de poder avanzar hacia la exploración y la explotación comercial de los yacimientos no convencionales, nuestras reservas de crudo se podrían ampliar hasta un rango de 22 años y las reservas de gas, asimismo, también se podrían incrementar de 8.1 años que tenemos hoy en día hasta 35 y 50 años en el escenario de mayor prospectividad de este tipo de yacimientos. Es por esa razón, es por ese motivo que nosotros seguimos apostando al desarrollo de la investigación sobre los yacimientos no convencionales como una alternativa que nos puede ayudar a extender y a garantizar la seguridad energética de nuestro país. No obstante, nosotros sabemos que esta decisión la tenemos que tomar de manera informada, basados en eficiencia científica, en evidencia científica, en evidencia social de los impactos que esto pueda traer con esa eventual exploración y producción comercial de estos hidrocarburos que están contenidos en de la técnica de fracturamiento hidráulico con perforación horizontal. También hay que mencionar, viviendo en este momento, y creo que es un único conocimiento de derechos, instaurar acción contra el Ministerio del Interior y contra la Autoridad Nacional de Ambientales, Ecopetrol, que es el del proyecto Cale, por una presunta vulneración al derecho de consulta previa de una corporación afrocolombiana de Puerto Wilches que se hace llamar Afro Wilches. Esto con el objetivo de poder suspender la licencia ambiental, y es importante mencionar ahí que solamente es la licencia ambiental del proyecto piloto de investigación integral Cale y el trámite de licenciamiento que venía en curso para el proyecto Platero, que recordemos que es el proyecto, este último, que viene siendo, digamos, el proyecto de Exxon, pero que opera Ecopetrol. Esa tutela la admitió el juez primero administrativo del circuito judicial de Barrancabermeja, falló a favor de esa organización social que se llama Afro Wilches y ordenó la realización de la consulta previa para que ANLA pudiera otorgar la licencia previa a esa consulta. En ese sentido, pues digamos, Ecopetrol, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio del Interior impugnó ese fallo de tutela, el cual, pues digamos, está pendiente de que se confirme o se niegue en segunda instancia. No obstante, pues digamos, el Ministerio del Interior junto con Ecopetrol inició las labores de consulta previa con esta organización Afro Wilches. Esto se está adelantando con todo el rigor y con el acompañamiento de el Ministerio del Interior, de la realización de esta consulta previa. Se está trabajando en toda la logística para que esto pueda seguir adelante. Es importante, y ya lo mencionaba cuando hablábamos de esta acción judicial, que los pilotos Cale y Platero, que son los dos proyectos piloto de investigación integral que tenemos vigente, no están suspendidos. Frente a estos pilotos siguen los temas de alistamiento y preparación en la etapa que tienen que ver con las condiciones previas.
Lo que sí está suspendido es una parte de todo el proceso, y ese proceso, esa parte, es particularmente el trámite de licenciamiento ambiental. Y ahí, pues, digamos, es importante que conozcan que si el fallo de tutela es confirmado, el operador deberá seguir con su compromiso de hacer la consulta previa. No quiere decir que los proyectos piloto se caigan, se suspendan o haya que dejar de hacerlos o queden prohibidos. Lo debía hacer de forma abierta, lo debía hacer de forma transparente con la corporación Afro-Wilches, y una vez este trámite de consulta previa se haya agotado, se debe continuar con el proceso requerido para el tema de licenciamiento ambiental. Por el contrario, si el tribunal, de acuerdo con las impugnaciones que presentó Ecopetrol y el Ministerio del Interior, indica que no es procedente la consulta previa, ese trámite de licenciamiento puede retomarse inmediatamente por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y seguir adelante con las actividades de la fase concomitante de los proyectos piloto. Como lo mencioné, después de que se surta lo relacionado con la consulta previa, seguirá esa etapa de ejecución de los pilotos, que incluirá también las obras civiles, la construcción de la plataforma, todos los temas de perforación y pues la aplicación de el fracturamiento hidráulico con perforación horizontal para la extracción de este tipo de hidrocarburos. También quiero aclarar que cada uno de esos dos pilotos, tanto como Calé y Platero, requieren un trámite de licencia ambiental independiente, y el inicio de esas operaciones, por supuesto, puede darse en momentos distintos. Con esto, pues digamos, quería dar una muy general aproximación al estatus actual de los proyectos pilotos, no sin antes darle las gracias nuevamente por la invitación, por el espacio, por el interés en este importante tema en la política pública energética a nivel nacional, y quisiera invitar aquí a conocimiento y digamos desarrollo como líder de este tema, Camilo Rincón, que es el coordinador del Upstream en el Ministerio de Minas y Energía, quien nos va a explicar, digamos, en qué consiste esta técnica de fracturamiento hidráulico en perforación horizontal y cómo avanzaríamos si se aprueba la exploración y la producción de estos hidrocarburos en la aplicación de esta técnica. De manera que, nuevamente, muchas gracias y los dejo con Camilo. Muchas gracias, vice. Bueno, buenas tardes a todos. Como lo comentaba el vice, mi nombre es Camilo Rincón. Yo soy ingeniero de petróleos y actualmente me desempeño como coordinador del equipo de Upstream de la Dirección de Hidrocarburos. Nosotros básicamente fuimos el equipo encargado de diseñar la reglamentación técnica para los proyectos piloto de investigación integral. Yo acá tengo una consulta. La presentación que tenían preparada para ustedes está enfocada desde el punto de vista de política pública, dónde están los PPI y pues básicamente es eso. Sin embargo, si ustedes quieren, también podemos ver como aspectos técnicos de lo que sería la implementación de la técnica de fracturamiento hidráulico en perforación horizontal. Entonces, pues quedo pendiente si tienen alguna duda. En este momento estoy poniendo modo presentación, entonces no pudiese ver si algo, pues ustedes me interrumpen. Bueno, como lo decía el viceministro, los proyectos piloto de investigación integral nacen a partir de una decisión del gobierno de investigar en esta área de conocimiento. Sabemos que tenemos unos recursos muy importantes que pudiesen llegar entre 8 y 22 años de petróleo en autosuficiencia energética y en gas desde 22 hasta 50 años adicionales a las reservas que tenemos hoy en día. Básicamente por nuestra geología y desde el 2012 que se vienen adelantando estudios con la NH, identificamos este potencial
donde las cuencas con mayor prospección son el Valle Medio del Magdalena y Cesar Ranchería. Acá ubicamos más o menos el 80% de los recursos. Entonces, cuando inició este gobierno, se tomó la decisión de investigar en los yacimientos no convencionales, entendiendo que se habían declarado la nulidad de unos actos o se estaba en investigación en el Consejo de Estado para determinar la nulidad, y así estamos en un proceso de suspensión de los actos administrativos pendientes que contrató el gobierno. Se enfocó en aspectos sociales, de salud, técnico y de fortalecimiento institucional. Encontraron, o lo que se encontró a través de estos expertos, la explotación o la exploración y explotación no convencionales tenía un marco regulatorio, sin embargo, tenía algunos puntos de mejora desde el punto de vista social, investigar en temas de salud y sobre fortalecer las instituciones, entendiendo que esto es una técnica de aplicación masiva. De esta manera ellos determinaron o recomendaron, implementaron los proyectos piloto de investigación integral que se regían básicamente sobre 3 ejes. El primero es que tenían que ser unos pilotos con una temporalidad definida y de carácter netamente investigativo, o sea, donde íbamos a poder adquirir la mayor cantidad de datos para poder desarrollar las operaciones, íbamos a monitorear un monitoreo constante que permitiera esta adquisición de datos de una manera transparente y que permitieran el desarrollo social y la participación activa de la ciudadanía, con el fin de que todas sus preguntas con respecto al fracturamiento hidráulico en perforación horizontal pudiesen ser respondidas o resueltas, mejor dicho, en estos proyectos piloto. En ese sentido, cuando se formularon los proyectos pilotos, se identificaron 3 etapas o 3 tiempos para los pilotos. El primero que se llama de condiciones previas. Esto era básicamente todo el alistamiento institucional, cuando se comenzaron a desarrollar los mecanismos contractuales y regulatorios para poder ejecutarlos. Acá pues vale la pena decir que hay una reglamentación adicional que es recomendada por la Comisión de Expertos, que se llama la licencia social. Generalmente en un proyecto convencional yo solo cuento con licencia ambiental y licencia técnica, que es la que otorga la ANH. Acá tenemos una licencia social, que es algo que se está trabajando y que se está fortaleciendo a través del tiempo, a través de mecanismos de participación. Entonces, en esta fase de condiciones previas suscribimos 2 contratos a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, uno con Ecopetrol, que se llama el proyecto CALE, y otro que es el proyecto Platero, que se suscribió con Exxon. Sin embargo, por un movimiento comercial de estas 2 compañías, las 2 compañías están asociadas en los proyectos, y en los 2 es Ecopetrol quien opera los proyectos. Los 2 se encuentran actividades. Y en qué estamos en este momento, como lo decía el viceministro, estamos en el proceso de licenciamiento ambiental. Todo esto hace parte de la fase de condiciones previas. Nosotros, digamos que el hito que rompe o cambia la etapa del proyecto y pasa de la etapa de condiciones previas a la etapa concomitante es cuando se entrega la licencia ambiental. Nosotros, como lo manifestaba el viceministro, estamos cerca de pasar o cambiar de etapa a la etapa concomitante. La etapa concomitante es básicamente donde se van a desarrollar las operaciones, donde vamos a ver la perforación, el fracturamiento hidráulico, el dimensionamiento del yacimiento, que más adelante tengo una diapositiva para mostrarles, y posterior a esto vamos a tener un periodo de evaluación. ¿Qué va a hacer esta evaluación? A través de la institucionalidad que se instauró para los pilotos, que es de carácter imparcial y con participación de diferentes actores. Se va a recomendar al gobierno nacional si avanzar o no hacia la etapa de exploración y explotación comercial.
Entonces, ¿cómo funciona este comité evaluador y cuáles son las instancias? Esto no, pues y acá quiero resaltar que esto no existe en un proyecto convencional. En un proyecto convencional, solo con la participación de las entidades involucradas, pues puedo llevar a cabo el proyecto y no necesito una evaluación. En este caso sí hay una evaluación y hay unas instancias que se instalaron para poder desarrollar los proyectos y garantizar esta participación ciudadana. Entonces tenemos un subcomité social que está encargado pues, de toda la parte social y tiene unas mesas territoriales de diálogo y seguimiento que están instaladas permanentemente en Puerto Wilches, Santander, donde pues se reciben todas las inquietudes de la comunidad y pues digamos que se hace difusión del proyecto. Tenemos un subcomité técnico. Este técnico realmente lo llamamos así por áreas. En realidad, cuando ustedes lo conozcan, el subcomité técnico está enfocado al subsuelo. Entonces tenemos hidrogeología, tenemos sismicidad, tenemos reglamentación técnica, perforación, bueno, o sea, tenemos expertos de subcomité de salud, que ese subcomité pues es el que está encargado de verificar, pues hacerle seguimiento a las variables y desarrollo del proyecto y cómo va a ser su impacto en la salud de las personas relacionadas con el proyecto. Y un subcomité de ambiente que, pues si bien es cierto que el subcomité técnico también maneja temas ambientales, este subcomité está más enfocado a superficie. Entonces en superficie podemos ver temas como biodiversidad, aguas superficiales, bueno, y demás variables que se estarán monitoreando. Todas estas instancias reportan a la Comisión Intersectorial de Acompañamiento, que es básicamente la secretaría del comité evaluador, y el comité evaluador es el encargado de recomendar si avanzamos o no hacia una etapa de exploración comercial. Este comité evaluador cuenta con participación de la sociedad civil. Tenemos 2 representantes de la sociedad civil, un titular y un suplente, 4 representantes de la academia, pues, debidamente inscritos en las universidades, 2 titulares y 2 suplentes y 4 representantes del gobierno. Estas personas que participan en estas instancias son los que estarán encargados de evaluar lo que pasa en los pilotos y así recomendar un eventual tránsito hacia la exploración o hacia la comercialidad. Perdón, esta diapositiva se está viendo como extraña. Esto es básicamente lo que les estaba contando y quiénes son las personas que participan. Creo que no me voy a tener mucho acá para poder abrir un espacio de preguntas. Y acá queremos contarles una iniciativa muy importante que se instaló con estos proyectos piloto, y es que tenemos una herramienta que se llama el Centro de Transparencia. Cuando se concibió inicialmente, el Centro de Transparencia estaba enfocado a el principio de una pecera, o sea que si yo soy un ciudadano interesado en los proyectos piloto y quiero participar, puedo ver hacia adentro del piloto qué está pasando. Acá hicimos un trabajo muy grande para lograr desbloquear toda la información. Normalmente en un proyecto convencional contamos con una información pública que es muy, muy mínima, y en estos proyectos piloto logramos desbloquear casi el 99% de la información. Inclusive información comercial está acá albergada en el Centro de Transparencia. Ustedes pueden conocer absolutamente todo lo que está pasando. Ahorita les pongo el link en el chat para que ingresen y exploren qué son los yacimientos no convencionales. Inclusive tenemos unas herramientas de tipo realidad virtual, donde ustedes pueden tomar la experiencia de qué va a pasar cuando esté los diámetros de los revestimientos, dónde estoy ubicando los zapatos y dónde estoy cementando para proteger los acuíferos. Bueno, todo lo que ustedes van a ver. En este momento tenemos una simulación de lo que está pasando. Cuando inicie la etapa concomitante, vamos a tener una grabación de 24 horas para que ustedes puedan, para que todas las personas puedan ver qué está pasando en la locación, qué está pasando en los proyectos piloto.
y pues que todo sea transparente, ¿no? Lo que queremos acá y lo que siempre se buscó fue garantizar la transparencia, el acceso a la información y el desarrollo correcto de los pilotos, perdón. Entonces, bueno, el marco normativo, nosotros, los pilotos nacen a través de un decreto, el decreto 328 de 2020, donde se otorgan las directrices a todas las entidades para que desarrollen la reglamentación técnica necesaria. En este caso se otorga la competencia al Ministerio de Minas y Energía para desarrollar la reglamentación técnica, al Ministerio de Salud para desarrollar el monitoreo y control de las variables en salud, a el Ministerio de Medio Ambiente para expedir los términos de referencia para los proyectos piloto, y al Ministerio de Interior en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía para desarrollar los lineamientos para la licencia social que les comentaba anteriormente. Este decreto sale en el 2020 y desde acá básicamente oficialmente nacen los pilotos. Los pilotos no son solo la perforación y fracturamiento, sino es todo el panorama general, desde lo que llamamos fortalecimiento institucional, generación de normatividad y de lineamientos, hasta el proceso de evaluación. Esto es importante tenerlo en cuenta. Actualmente nos encontramos aún en los pilotos y seguramente vamos a tener un horizonte de tal vez unos 2 años más evaluando lo que pasa en los pilotos. Acá quiero que como enfocarme un poco de lo que hicimos nosotros en el reglamento. Esto, cuando recibimos la competencia para sacarlo, lo primero que hicimos fue tomar las mejores prácticas de la industria, normas API, tanto recomendadas como estándares. Acá es importante saber que Estados Unidos tiene un pie adelante de las operaciones de fracturamiento hidráulico en perforación horizontal, que ya llevan más de 15 años con esta generación, inclusive gracias a la producción de este tipo de yacimientos, son los principales productores del mundo. Y lo que hicimos fue tomar estas mejores prácticas, tomar estas prácticas en regulación, no solo de Estados Unidos. Cuando ustedes, si tienen la oportunidad de conocer el reglamento de nosotros, de la resolución 40185, van a poder encontrar esta seguridad de procesos, y todo está enfocado pues obviamente en el monitoreo constante, la identificación de riesgos, prevención o eliminación de los mismos y monitoreo constante para en caso de que se materialice un riesgo, yo lo pueda identificar tempranamente y reducir así mismo su impacto. Acá, digamos que encontramos las mayores preocupaciones o los principales riesgos asociados al desarrollo de estas operaciones. Creo que pues les voy a contar rápidamente cómo funciona más o menos en términos de profundidad a dónde estamos hablando. Entonces, la formación generadora de hidrocarburos por excelencia en el país y en el Valle Medio del Magdalena es la formación La Luna. Esta formación en el Valle Medio del Magdalena, en la cuenca, se encuentra desde profundidades someras, inclusive a flora, hasta entre 10.000 y 12.000 pies de profundidad. El interés en este punto de los operadores, ¿cuál es? Es evaluar el potencial en áreas profundas, porque sabemos que tiene todas las condiciones para generar hidrocarburos, y de esta forma poder evaluar un potencial que sabemos prospectivamente cuántas reservas tenemos. Ahora nos falta realizar las pruebas y sobre todo su viabilidad comercial para saber hasta dónde podemos producir estos hidrocarburos. Entonces, básicamente lo que se va a hacer es un pozo vertical, donde se va a desviar casi a los 10.000 pies, lo que les estaba comentando, y va a navegar sobre la formación La Luna con una profundidad de entre los 3.000 a 6.000 pies. Digamos, esto depende específicamente del piloto y de lo que vayamos viendo en temas de esfuerzos y de geomecánica de las rocas. Lo que les estaba comentando, de las principales preocupaciones
de los actores es cuál es el fracking, o mal llamado fracking, contamina los acuíferos o contamina el agua. Con respecto a este riesgo, digamos que comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, donde yo encuentro la formación generadora a 3.000 pies, acá tenemos casi 3 veces la profundidad. Esto pues no solo me lleva a que sea más complicado el pozo, sino también seguramente me asegura unos sellos naturales transversales para que la fractura no se pudiese propagar hacia arriba y contaminar un acuífero, o conectar una formación productora posiblemente productora de hidrocarburos con un acuífero. Entonces, ¿qué hicimos? Pedimos identificar a través de una línea base dónde están los acuíferos con uso potencial de agua en la región, y esto pues nos ubicó más o menos hasta unos 300 metros de profundidad, y de esta forma el operador debe garantizar que estos acuíferos se aíslen y se protejan completamente. ¿Cómo se van a proteger? Entonces, cuando perforo un pozo, tengo varios mecanismos, pero pues digamos que los dos principales de mecanismos para aislar es el revestimiento, que es una tubería de acero que soporta altas presiones y temperaturas, con unos diámetros definidos, y tengo un proceso de cementación. Lo que hace el cemento es adherirse a la formación y básicamente generar un pilar que no permite el influjo de fluidos tanto del pozo hacia los cuerpos exteriores como de los cuerpos exteriores hacia el pozo. Y esto, pues digamos que es una práctica normalmente desarrollada en un proyecto convencional. Sin embargo, acá, como ustedes pueden ver, en el acuífero que se está señalando, en este primero que está acá, vamos a tener hasta 6 barreras aislando el acuífero. Y esto va a ser porque voy a entrar, si yo fuese este acuífero y fuese a entrar al pozo, o del pozo fuese a salir, pues primero me encontraría con un cemento, luego no con cemento, revestimiento, cemento, y que me van a garantizar que esto no va a pasar. Y sin embargo, estamos con un monitoreo constante, y este monitoreo constante pues me va a indicar que si yo tengo un cambio de presión, debo parar las operaciones, identificar qué pasó, porque pues mi fluido se puede estar yendo hacia otro lado, y esto es una evidencia de falla de integridad. Esto, ¿cómo lo verificamos que quedó bien? El reglamento exige, a diferencia de los convencionales, que se tome un registro de integridad del cemento, se evalúa el cemento, se evalúa la integridad del casing, y así sucesivamente vamos garantizando la integridad del pozo. Tenemos acá, por ejemplo, entonces, ¿cómo se va a perforar un pozo? Vamos a tener un casing conductor, que este es básicamente el que le da como esa primera estabilidad al pozo. El segundo, que va a ser el superficial, este lo vamos a ubicar hasta 150 pies por debajo del acuífero para garantizar la integridad, o para garantizar que no voy a tener. Posterior a esto, voy a tener pues todos los casing ya de diseño del pozo. Lo que estamos previendo en este momento es que vamos a tener un casing adicional que va a ser determinado por las propiedades geomecánicas y geofísicas de la roca. Esto en teoría debería estar ubicado hacia los 7.000 pies, pero esto depende exactamente de donde yo esté desarrollando el pozo. Y luego voy a tener un punto de inflexión donde voy a comenzar a navegar en la formación productora. Acá vale la pena decir que toda esta parte horizontal va a ser en la formación de interés, y por último voy a sentar nuevamente un casing para evitar cualquier tipo de influjo, y acá en esta parte horizontal es donde voy a desarrollar donde el operador va a desarrollar las fracturas. Acá pues a mí me gusta mostrar esto porque acá tenemos el revestimiento final cementado como mínimo 700 pies por encima de la zona de interés. Entonces yo voy a tener un revestimiento cementado 700 pies por encima, pero la normatividad de API lo que me exige son
entre 300 y 500 pies. Entonces, ¿por qué 700? Porque la normatividad NORSOC, que es una normatividad diseñada básicamente para las operaciones de costa afuera, exige 700 pies. Nosotros acá, basados en el principio de precaución, vimos viable incrementar este cemento. 200 pies es una todo lo que pasa en el pozo. Acá, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué pasa si yo tengo un acuífero, pero este acuífero está a 8.000 pies? El reglamento también dice, usted debe aislar todas las formaciones con potencialmente influjo de fluidos. Entonces, ¿cómo se aíslan? Con cemento, con revestimiento, pero debo garantizar que esto quede aislado y que así pueda tener control sobre el pozo. Otro de las preocupaciones generales es el fracking genera sismicidad inducida. Este es un proceso geológico y físico que se puede dar por una perturbación contra una falla activa que, pues por su nombre, se puede activar y puede generar un sismo. Cuando se genera un sismo, yo lo debería poder categorizar, y para esto tenemos toda una red de monitoreo de sismicidad exclusiva y dedicada para los pilotos, y tenemos unos rangos de sismicidad aceptables. ¿Cuáles son los rangos de sismicidad aceptables? Cuando levantamos la línea base a través del Servicio Geológico, que es la autoridad técnica en sismicidad, evidenciamos que el Valle Medio del Magdalena es una zona sísmicamente muy activa, donde evidenciamos picos hasta de 4 sismos de hasta de 4 grados en la escala Richter, y este es como el valor mínimo que tenemos para suspender, el valor máximo que tenemos para suspender los proyectos hasta que se evidencie que no fue el piloto o no fue el pozo y el fracturamiento lo que generó este sismo. Este semáforo sísmico, que lo conocemos así, es implementado por el Servicio Geológico, está en nuestra reglamentación, y básicamente es como la normatividad más exigente a nivel mundial, porque no solo cuenta con un límite superior para detener las actividades, sino con un estadístico que también puede detener las actividades. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy encontrando, no recuerdo exactamente en ese momento cuántos son, pero si por ejemplo tengo 5 sismos recurrentes de 3 grados, también tengo un par de actividades por recurrencia. Esto no es algo que esté en otra normatividad del mundo donde se desarrollan actividades de fracturamiento hidráulico, pero está vinculado acá. ¿Qué más? Pues lo que les comentaba, tenemos suspensión de actividades. Esa suspensión de actividades va a estar directamente relacionada con las operaciones de monitoreo y control que realiza la Agencia Nacional de Hidrocarburos cuando se estén desarrollando técnica, todo el tiempo pendiente de las operaciones del pozo. Y son estas instancias que les mostré arriba, los subcomités, quienes recomiendan si volvemos a reiniciar el pozo, porque obviamente pues debe poderse asegurar las operaciones, y si se puede continuar con lo que estaba pronosticado para el pozo. Los proyectos piloto tienen algo muy importante, y es que estos no solo nos van a dejar la recomendación de si avanzamos con el fracturamiento hidráulico o no avanzamos con el fracturamiento hidráulico en perforación horizontal. Nos van a dejar unas líneas base con las que hoy en día no cuentan los territorios. Por ejemplo, lo que se ha hecho en el Valle Medio del Magdalena a través del Servicio Geológico y del IDEAM es levantar una línea base en recurso hídrico subterráneo. Esto es muy importante porque los pilotos no solo nos van a recomendar si avanzar o no con el fracking, sino nos van a nutrir la información que tenemos para tomas de decisiones, para cuantificar, por ejemplo, el recurso hídrico, cuantificar el recurso biótico, y todo esto en salud. También tenemos un fortalecimiento institucional, por ejemplo, a través de la línea base en salud está levantando
toda la información de Puerto Wilches, ¿sí? A través de la Secretaría de la entidad territorial, pero no solo a través de la Secretaría de la entidad territorial, sino con la participación del Ministerio de Salud y de la Universidad de Cartagena. Entonces tenemos un proceso científico asegurado que, independiente de lo que pase en los pilotos, nos va a dejar información importante y conocimiento de nuestros recursos naturales. Las actividades para el consenso y la aceptación de los PPI, como les decía, una de las grandes preocupaciones de la comisión de expertos es el tema social. Entonces tenemos unos mecanismos directos de participación donde todas las personas pueden estar adquiriendo información y viendo lo que pasa. Y de nuevo, el Centro de Transparencia es la herramienta ideal para las personas que no están en Puerto Wilches, pueden conocer todo lo que pasa en los pilotos. El Centro de Transparencia en este momento está operado por un actor imparcial, que es la Universidad Nacional, que garantiza pues este conocimiento y esta difusión de información. La idea acá cuál es que si yo soy una persona con un nivel de educación diferente o con unas características de educación diferente a un técnico, lo puede entender una persona que no ha tenido acceso a educación superior. Y adicional a eso, para los que son ingenieros de petróleos o geólogos, van a poder encontrar toda la información cruda para poder hacer sus análisis. Y esto nos parece pues yo soy ingeniero de petróleos, me parece súper importante para poder hacer análisis y tener ese primer relacionamiento, por ejemplo, en el caso del pregrado, con la industria y poder llevar a cabo mis análisis. El consenso y la aceptación de los PPI, pues las instancias de participación, lo que les estaba contando, la licencia social y pues toda esta institucionalidad que está detrás de los PPI para lograr la ejecución de los proyectos y la participación ciudadana. Bueno, acá creo que tengo lo mismo. Me gustaría como avanzar rápido, pero ustedes me dicen para que abramos, aunque sea unos 15 minutos de preguntas, porque me imagino que hay varias. Entonces, es lo mismo. Creo acá termina mi presentación y pues no sé si tienen alguna pregunta, pues bienvenido para contestarla. Ingeniero Camilo. No puedo. Ingeniero Camilo, muchísimas gracias. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Espera un momento que ahora no sé cómo abrirlo. Ya. Muchísimas gracias por su presentación. Se me comenta que aquí ya finaliza esta intervención de ustedes, entonces, por su parte. Sí. Sí, ya pues para que puedan realizar las preguntas. O sea, claro que sí, entonces. Intenté hacerlo como lo más rápido posible. No se preocupe por el tiempo. Pues la idea es que a todos nos quede muy claro y pues todos podamos participar. Entonces, pues a todos los asistentes, como es de costumbre, a todos los quienes nos acompañan en esta tarde, para realizar las preguntas, por favor, levantar su mano o escribir su pregunta en el chat para así darle la autorización de micrófono y que pueda hacer de manera breve la inquietud o la pregunta al ingeniero Camilo, de tal forma que la pueda resolver. Así las cosas en orden por la mano está el ingeniero Luis David Arévalo y posteriormente el ingeniero Eliseo Osorio. Esperamos que surjan más preguntas para que podamos interactuar y conocer más acerca de estos. Entonces, ingeniero Luis David. Gracias. Buenas tardes. Gracias, ingeniero Camilo, y al viceministro por esta conferencia. Es una pregunta de un ignorante. Cuando se hace la perforación y se perfora el acuífero, ¿para dónde coge el agua? Es una pregunta que haría cualquier persona. Claro que sí, Luis. La perforación se hace a través de una broca y de un lodo que aísla
el agua. Entonces, básicamente yo tengo acá el agua y es como si pasara con un pitillo, ese pitillo aísla el agua por la cual estoy pasando. Ahí, como les mostraba, adicional a eso yo pongo unos zapatos. Los zapatos, ¿qué es lo que hacen? Son unos disparos de cemento que me aseguran, se llaman zapatos precisamente por eso, porque generan un sello hidráulico de las formaciones, y el acuífero queda completamente aislado, entendiendo que el pozo es circular, redondo. Entonces es un tubo de metal que no permite el influjo, y por hidráulica el acuífero es aislado con el peso del lodo, lo que hace que no haya un influjo hacia el pozo, y por el contrario sea contenido acá. Digamos que hidráulicamente, ¿qué puede llegar a pasar? Si yo tengo un peso de lodo muy alto, este va a meterse al acuífero, ¿cierto? Porque por diferencia de presión va a entrar al acuífero, y yo voy a tener unas pérdidas en superficie que me van a evidenciar este fenómeno. O si por el contrario yo voy con un peso de lodo muy bajito, lo que voy a tener es un influjo de agua del acuífero hacia el pozo, y por el contrario voy a ganar fluido en mis tanques. Esto todo es algo que se controla, y obviamente el Valle Medio del Magdalena ustedes en Santander tienen el primer pozo histórico que se perforó, que fue en el 1917, el Cira Infantas 2, el primer productor de hidrocarburos del país, y hay más de 100 años de experiencia en la región. Creo que Santander es la región que le ha enseñado al resto del país sobre hidrocarburos y cómo se hacen. Entonces, pues esa es la forma de cómo se hace y cómo se controla que no haya un influjo hacia el agua, del acuífero hacia el pozo. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero Camilo. Seguidamente el ingeniero Liceo Osorio tenía su mano levantada, luego sigue el ingeniero Javier Rincón. Entonces, ingeniero Liceo. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Quería hacerte una pregunta. Está contemplada la licencia social, aunque reglamentariamente no está estatuida. ¿Va a ser vinculante los resultados de los análisis con base en la licencia social? Muchas gracias. Sí, claro que sí. Claro que sí, ingeniero. No sé si alguien estaba hablando, no escuché bien, pero para responderle al ingeniero, sí, va a ser vinculante, pero ¿cómo se vinculan acá las variables de evaluación? Que es algo que deben tener como presente. El comité evaluador, que está conformado, como les comenté, con participación ciudadana, académica y de gobierno, aprueba unas variables de evaluación. Entre esas variables de evaluación hay 4, si no estoy mal, aprobadas en este momento, que hacen un monitoreo social de todo lo que trae la licencia social. Entonces, básicamente, la licencia social per se no es algo que yo pueda adoptar en los pilotos, es algo que se está construyendo, pero sí va a ser evaluada para la determinación de un posible tránsito hacia la comercialidad. Entonces, sí es una variable, sí tiene peso, digamos. Yo he tenido la oportunidad de participar en el comité evaluador. En este comité, pues básicamente el primer principio que tomamos es: no podemos meter barriles, pájaros y personas a un solo saco para evaluarlos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, cada variable tiene una metodología independiente de evaluación. Por lo que les digo, no, pues obviamente si metemos todo un saco y nos dan los económicos, pues pasaría, pero no sabemos si esto realmente es lo que quieren las regiones, y eso es lo que busca la variable social en su evaluación y en su metodología de evaluación, que seamos coherentes y consecuentes con lo que quieren las comunidades. Perfecto, muchísimas gracias. Ingeniero Liceo, ¿tenía alguna otra duda? Continuamos entonces con el ingeniero Javier Rincón, quien tiene su mano levantada, y acto seguido con unas preguntas que han manifestado a través del chat. Ingeniero Javier. Bueno, muchísimas gracias y un saludo cordial para todos. Mi nombre es Javier Rincón, también soy ingeniero de petróleos, especialista en perforación. Y pues quería ahondar un poquito en la respuesta que se le dio ahorita al ingeniero Luis
Ingeniero Luis, lo bueno de estar en este escenario donde todos hemos pasado por el pregrado en ingeniería, independiente si es de petróleos o no, pues yo le quiero hablar en términos técnicos para el control del agua. Nosotros en perforación a nivel mundial y aquí en Colombia, todos los días atravesamos acuíferos y lo hemos hecho, como bien lo decía Camilo, de hace más de 100 años en Colombia. Lo hacemos a diario, por ejemplo, en Fantas, estamos perforando, pero precauciones están dadas es por el manejo de la presión hidrostática. Siempre que usted atraviesa un colchón de agua, esta agua va a tener alguna reacción en nuestros tanques en superficie, puesto que perforamos con lodo de perforación, cual es un fluido líquido. Básicamente, dependiendo de la presión que tenga el acuífero, tendremos aumento de volúmenes o no. La mayoría de las veces, simplemente el pasar y controlar con presión hidrostática mantiene el agua ahí en posición. Después de esto, bajamos un casing, un revestimiento, que se cementa y el acuífero queda perfectamente aislado. Para esto hacemos unas pruebas en superficie. Después de que tenemos el revestimiento, probamos, aplicamos presión con el mismo fluido de perforación y determinamos que el casing quedó perfectamente sellado. De esta misma forma atravesamos todos los acuíferos y mantenemos siempre aisladas estas zonas. Hay que tener muy presente, y quiero también aclarar, que cuando hablamos de acuíferos, y a veces hablamos del nivel freático, donde usted sabe, en esas zonas superficiales las aguas que se tienen no son ni siquiera aptas para consumo humano, ¿no? Porque son aguas que reciben bastante contaminación de la gente en superficie, de los cultivos, de todos estos amigos los palmeros que gastan agua descontroladamente y demás. Y pues nosotros en el petróleo siempre buscamos tener un control y una eficiencia con el agua, inclusive hasta invirtiendo grandes cantidades de dinero haciendo tratamiento de ósmosis inversa y recuperando el agua que utilizamos. Entonces, eso era lo que quería complementar. Ingeniero Luis, ingeniero Camilo, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero Javier. Ingeniero Camilo, ¿desea complementar algo o continuamos en esta fase de preguntas que ha iniciado? No, creo que fue muy claro. Perfecto, entonces muchísimas gracias. Yo invito al ingeniero David Almeida, quien escribió en el chat, a que tome la palabra y nos exprese la inquietud. Ingeniero David Almeida. Hola Pablo, buenas tardes. Hola, ingeniero Camilo, ¿cómo está? Buenas tardes, David. Un saludo para todas las que están acá. Bueno, mi pregunta es muy puntual. Me gustaría conocer cuáles son los tiempos estimados que ustedes tienen para esas 4 etapas de la exploración y la posible explotación. Listo. Cuatro etapas. Pues nosotros tenemos divididos los proyectos piloto en 3 etapas. En la etapa de condiciones previas, que ustedes pues no van a ver actividad sino levantamiento de líneas base y presentación del estudio de impacto ambiental y otorgamiento de la licencia ambiental. La fase concomitante, que es donde se van a desarrollar las actividades, que entendería que hacia acá es donde está enfocada la pregunta. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que la perforación, completamiento y fracturamiento del pozo puede estar alrededor de los 3 a 4 meses. Posterior a esto vamos a tener una etapa que llamamos dimensionamiento del yacimiento. Este dimensionamiento del yacimiento es básicamente una etapa de prueba de productividad de la formación y del pozo como tal. Esto tiene un periodo de 6 meses y prorrogable por otros 6 meses. Esto es básicamente porque la estabilización en un yacimiento no convencional no es tan rápida como en un yacimiento convencional y seguramente no vamos a tener una estabilización o un retorno de fluidos limpio hasta dentro de más de 6 meses tal vez, y por eso se abre la posibilidad. Acá pues vale la pena decir que estos pilotos pues van a ser la primera vez que se hace, pues para, y posterior viene la fase de evaluación. Los modelos de evaluación se nutran completamente durante estas 2 etapas y que la fase de evaluación pueda tomar hasta 2 meses. Entonces, básicamente esos tiempos que estamos viendo, obviamente tenemos cosas que teníamos previstas, como lo que les conté el video de conocimiento de la previa a la Wilch. Muchas gracias, ingeniero, muy amable.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Paula, regáleme la palabra. Ingeniero Gustavo, sí señor, pero primero y siguen manteniendo el orden de participación, el ingeniero Forero Claro escribió que en sí. el chat y tiene su mano levantada, por lo cual, ingeniero Forero, por favor. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Forero. Soy profesor de la Universidad Industrial de Santander de gerenciamiento de acuíferos, de yacimientos. Y le envié dos preguntas, pero creo que las voy a cambiar por una apreciación. En la revisión que se hizo del estudio de impacto ambiental del Pozo Calet, hay una revisión que se hizo en conjunto con el Servicio Geológico Colombiano, con el IDEAN y todas estas cosas, y se revisó el modelo hidrogeológico, que es fundamental para conocer no solamente dónde están los acuíferos, sino también conocer cómo se comportan y cuáles son sus presiones y demás puntos. Quiero decir tres cosas importantes. La primera, los acuíferos muchísimas veces no se pueden controlar con el lodo. Eso a veces no pasa. Segundo, si no conocemos la estructura de los acuíferos, pues difícilmente vamos a saber con qué nos vamos a esperar. Y tercero, la única forma de conocer esto aproximadamente es a través de modelos hidrogeológicos. La pregunta es, si nosotros estamos haciendo ese trabajo, tenemos un conocimiento profundo de los modelos hidrogeológicos de la zona para garantizar que los acuíferos permanezcan estables o permanezcan inalterados durante la perforación del sistema, dado que en el estudio de impacto ambiental se debe fundamentar en un modelo hidrogeológico. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Sí, ingeniero, pues creo que con usted hemos tenido varias participaciones en el marco del comité evaluador, si no estoy mal. Sí, señor. Pues básicamente, desde mi punto de vista, el modelo hidrogeológico es algo que no se solicita en un proyecto convencional y que se añadió para los proyectos piloto. Adicional a eso, tenemos el levantamiento por parte del servicio del IDEAM, realmente porque está a cargo del IDEAM, con el doctor Omar Vargas, y del servicio geológico, quien está apoyando con todo el desarrollo de adquisición de información. Esto es una línea base general del Valle Medio del Magdalena, pero esto no solo se ha desarrollado a través de la actividad del servicio geológico, donde ha tomado datos en el procedimiento de levantamiento de su información, sino que también la Universidad Nacional desarrolló un proyecto que se conoce como el Proyecto Mejia. En los próximos días lo vamos a estar subiendo al Centro de Transparencia para que sea de público conocimiento. No lo habíamos subido por el hecho que no estaba completo. Como usted lo dice, una de las mayores preocupaciones que tenemos y que es pública es el comportamiento del agua. En ese comportamiento del agua, inclusive tenemos dos variables, en realidad son cuatro, que como usted lo conoce, tenemos dos variables de oferta y demanda de agua subterránea, oferta y calidad de agua subterránea y oferta y calidad de agua superficial. Si usted me pregunta a mí si el modelo hidrogeológico es completo para el desarrollo de los pilotos, yo le voy a decir que seguramente no es completo, porque la única forma de adquirir información es desarrollando actividades y como todos los modelos se nutren a través de adquisición de información, y seguramente lo que van a hacer estos pilotos es darnos la mayor cantidad de información. Entre esto le cuento una de las cosas que pensamos y que decidimos cuando estábamos desarrollando la reglamentación técnica, y era, en algún momento alguna persona nos solicitó algo que es completamente imposible, que era que se corazonaran los 10.000 pies del pozo para adquirir toda la información posible. Y claro que sí,
si teóricamente lo pudiésemos hacer y físicamente fuese posible, seguramente lo hubiéramos pedido. Así el precio del pozo hubiera sido exorbitante. Sin embargo, físicamente no se puede hacer, entendiendo que son pozos que van telescópicamente hacia abajo y pues no puedo tener un corazón de 20 pulgadas, por ejemplo. Creo que esa es mi apreciación. Seguramente, ingeniero, pues usted conoce más en el área de su expertise. Yo pues soy ingeniero de petróleo, es un poco más enfocado a lo técnico. Sin embargo, yo creo que la institucionalidad que ha levantado esta información también es muy competente, y también con respecto a lo que levantó Ecopetrol en el estudio de impacto ambiental, estos requerimientos son bastante bastante extensos, y creo que el concepto de línea base general y local que se instaló para los pilotos, donde la línea base general la levantamos desde la institucionalidad, y la local desde los ejecutores. Creo que también es fuerte, seguramente tendrá opciones de mejora, y estos son pilotos que nos muestran una hoja de ruta de hacia dónde vamos a ir, y estoy completamente de acuerdo con usted que idealmente en algún punto vamos a conocer perfectamente cómo es el modelo hidrogeológico, no solo no solo a profundidades superficiales, sino también mucho más profundas. Y esto solo lo vamos a adquirir a través del desarrollo e investigación, y los pilotos han sido un mecanismo que, como les comenté, nos están nutriendo de información con la cual no contábamos y seguramente no íbamos a poder contar, porque, como usted lo sabe, son procesos costosos en el tiempo, y que en este momento pues los está asumiendo un operador. Sí, muchas gracias por el comentario. De pronto, si me permite, quisiera adicionar algo que es muy importante. El proyecto Mejía, como lo dice su propio director, tiene un alcance de unos 250, 300 metros. Entonces nos ayuda mucho con los acuíferos superficiales, pero de ahí en adelante la cosa se complica un poquito, ¿no? Y lo otro, con lo que estoy totalmente de acuerdo con usted, es que hay que hacer el piloto para saber qué vamos a encontrar ahí, ¿no? Porque le cuento, no tenemos líneas de flujo de los acuíferos, y digamos que eso sería lo fundamental para tener un poco más de seguridad. Pero hay que hacer el piloto, y ojalá nos salga muy bien, porque necesitamos desarrollar esa tecnología en el proceso. Muchas gracias por su respuesta. Gracias a usted, ingeniero. A usted también, ingeniero Jorge, por su intervención. Entonces, continuamos en orden con el ingeniero Gustavo Pedraza y seguidamente con el ingeniero Félix Heinz. Ingeniero Gustavo. Muchas gracias. Un saludo a todos los asistentes y un agradecimiento especial al ingeniero Camilo Rincón, e igualmente al viceministerio por la deferencia con la Sociedad Santanderiana de Ingenieros de hacernos esta presentación. Yo quisiera como retomar el tema del cronograma de los proyectos de yacimiento no convencional en el siguiente sentido. Pasado esta etapa del programa piloto de investigación integral, ¿qué continúa dentro de todo el desarrollo, digamos, del yacimiento no convencional? Ingeniero Camilo. Muchas gracias. Claro que sí. Esa es una muy buena pregunta. Creo que debimos haber comenzado por ahí. ¿Qué pasa en este momento con los yacimientos no convencionales en Colombia? Y es que nosotros tenemos una suspensión de los actos administrativos que la reglamentan a través del Consejo de Estado. Nosotros tenemos unos contratos firmados para exploración y producción de yacimientos no convencionales. Sin embargo, estos contratos, al no existir una normatividad, las normas que están suspendidas son la normatividad ambiental, los términos de referencia ambientales para el desarrollo de los yacimientos no convencionales, y la normatividad técnica expedida por el Ministerio de Minas y Energía. Y en ese sentido, no se pueden desarrollar las actividades porque no tenemos una normatividad vigente o se encuentra suspendida. El Consejo de Estado avaló
el desarrollo de estos pilotos, entendiendo que es para investigación y adquisición de información, como lo comentábamos. Entonces, ¿qué viene? Desarrollamos los pilotos. Estos pilotos van a recomendar si se avanza o no hacia una fase de exploración comercial. Sin embargo, vale la pena resaltar que quien es el dueño de la decisión es el gobierno, liderado por la cartera Minas y Energía y Ambiente, para determinar si se acogen las recomendaciones y si se avanza o no hacia una exploración comercial. Entonces, en este punto necesitamos la evaluación para tener la recomendación para saber qué pasos siguen. El proceso de suspensión sigue en curso en el Consejo de Estado, no ha fallado, o sea, las normas no se encuentran, derogadas, simplemente están suspendidas. El Consejo de Estado en su desarrollo funcional puede decir mañana que se suspenden, como pueden decir que no se suspenden y que se reactivan, y este sería un escenario, por ejemplo, donde pudiésemos desarrollar los contratos, pero este gobierno pues, o esta administración está enfocada en adquirir la información para tomar una decisión documentada y basada en ciencia. Eso es lo que le puedo decir. La idea es que todo salga bien. Como lo comentábamos anteriormente, creo que si todo sale bien, no solo vamos a tener unos recursos adicionales, vamos a tener un desencadenamiento productivo muy interesante en Santander, que es la cuenca de mayor prospectividad, pero también vamos a tener mucha información que nos va a caracterizar los diferentes recursos que tenemos, y pues en eso estamos enfocados en este momento, en desarrollar las operaciones, adquirir la mayor cantidad de información posible y poder tomar una decisión documentada. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Gustavo, también por su pregunta. Continuamos con el ingeniero Félix. Ingeniero Félix, por favor, adelante. Muy buenas tardes. Gracias al viceministro y al ingeniero por su exposición. La pregunta mía está orientada a cuánto asciende la inversión que se está haciendo en este momento en esa investigación, en esos proyectos piloto. Y cuando ustedes hablan de comercialización y la potencialidad económica estimada para la región, me gustaría que nos diera unas cifras o unas estimaciones aproximadas de lo que significaría eso para el país en materia de recursos económicos, y porque desde luego los avances científicos son muy importantes, y también en el mejor escenario usted ha dicho que puede ser unos 2 años los que se inviertan en hacer la explotación comercial. Entonces me gustaría, y la pregunta va orientada a la inversión que se está haciendo en este momento y el potencial económico de la producción comercial en el mejor de los escenarios. Claro que sí, ingeniero. Bueno, primero, estos pilotos son suscritos bajo fines de investigación, pero tienen unos compromisos mínimos exploratorios, pues digamos que de acuerdo al marco de competencias, los contratos especiales de investigación, tienen 2 variables, de las cuales una es adicional, y es en un contrato convencional, yo tengo un 1% de inversión obligatoria del plan de beneficio a las comunidades, pero en estos contratos se puso una regla de juego nueva habilitante, que es la inversión adicional voluntaria. Esa inversión adicional voluntaria en el caso de Cale y de Platero ronda alrededor de 0.5% adicional. Esto, digamos que pues es un 1.5% que se va a dejar de inversión. ¿Cuánto valen estos pozos? Estos pozos están estimados entre los 60 y los 70 millones de dólares inicialmente. No sabemos cuánto puedan llegar a costar después. La idea, o digamos, trayendo las experiencias de los yacimientos no convencionales en otras regiones del mundo, por ejemplo en Estados Unidos,
Ellos iniciaron también con un alto costo de los pozos, allá son más o menos, si no estoy mal, iniciaron por alrededor de los 40 millones de dólares y hoy en día logran hacer pozos de alrededor de 13 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que los yacimientos no convencionales, para poderlos desarrollar, debemos tener una actividad masiva. Masiva no al punto como, pues perdón, me llamo el ejemplo de Carlos Santiago de la Alianza Libre de Fracking, donde dice que vamos a perforar más de 200.000 pozos, perdón, de 15.000 pozos o 22.000 pozos, si no estoy mal, y es una cifra que ni siquiera tenemos en el país. Lo que sí vamos a evaluar en este punto es, todas las geologías son diferentes y queremos saber con un pozo cuánto podemos drenar de hidrocarburos en la luna. Y esto nos va a dar una idea, y yo siempre digamos que pongo este ejemplo, y es la luna lo podemos asemejar a un área, ¿cierto? Donde tiene profundidad y extensión, y yo voy a ubicar un pozo, y ese pozo me va a producir X hidrocarburos. Yo hoy en día puedo decir que tengo hasta 22 años de hidrocarburos almacenados en la luna. Cuando yo hablo de 22 años, ¿qué quiere decir? Manteniendo una rata constante como la que tenemos hoy en día, entre los 700 a los 800.000 barriles día, esto me pudiese dar la luna. Ahora, tengo diferentes variables. Es rentable económicamente, puedo llegar a implementar una cadena logística importante que me pueda traer esos recursos y pueda llegar a perforar pozos en un nivel competitivo en la región, y pueda traer esa inversión, porque claramente el Estado no es quien va a desarrollar estos pozos, sino empresas extranjeras. En el mejor de los casos, podemos hablar de 22 años en hidrocarburos, y en gas es un potencial inmenso. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario? Pues digamos, y les voy a traer una cifra que tengo recién sacada del horno, y es para marzo los hidrocarburos en el país, solo en regalías, produjeron 977.000 millones de pesos. Esto es una cifra récord, es una cifra que posiblemente ustedes van a ver los próximos días en medios, porque en este momento estamos con un barril a $110 referencia a Brent, y con una TRM altísima, y estamos en récord de recaudo en el país. Esto pues obviamente, perdón no poderle responder su pregunta exactamente cuánto nos pudiese traer, pero evidentemente serían unas cifras astronómicas que impactarían la macroeconomía del país. Actualmente entre el 12 y el 15% de los recursos de la nación provienen del sector de hidrocarburos, y casi que el 30% de la inversión extranjera directa, sin realizar operaciones en yacimientos no convencionales. Si realizáramos yacimientos no convencionales, no solo pudiésemos prevenir ese desabastecimiento que estamos viendo hacia 2026 en materia de hidrocarburos líquidos, y hacia 2024 en materia de gas. Entonces, la oportunidad es gigante en inversión y desarrollo. Pues lo que creemos es que se continuaría con el 1% y con la inversión adicional voluntaria. Para fiscales, contraprestaciones y regalías seguirían siendo los mismos, porque es un recurso natural no renovable. Sin embargo, lo que estaría acá adicional es la cantidad de actividad que se realizaría y la producción que se estima se pueda tener. Obviamente esto es una producción que incrementaría a través del tiempo. No es que en 2 años yo pueda llegar a producir 400.000 barriles provenientes de yacimientos no convencionales, sino por ejemplo en el caso de Argentina vimos un periodo casi de 7, 8 años para tener una producción considerable. Estados Unidos hoy está alrededor de los 7 millones de barriles en yacimientos no convencionales. Obviamente el potencial de ellos y la cantidad de pozos y el know-how que tienen es muy diferente al de nosotros. Nosotros lo que hemos visto a través de la unidad de planeación minero-energética es que este valor puede llegar a los 400.000 barriles en un término de 6, 7 años, donde mayoritariamente todos se produciesen en Santander por la cuenca del Valle Medio del Magdalena.
Ingeniero Camilo, muchísimas gracias por su amplia explicación y respuesta a esta pregunta. Bueno, espero, ingeniero Félix, que haya podido de alguna manera contestar. Finalmente, creo ya para cerrar, cedo la palabra al ingeniero Germán Rodríguez. Ingeniero Germán. Gracias, ingeniera, muy amable. Pues muchas gracias al Ministerio, el Viceministerio de Energía. Yo tengo dos preguntas muy concretas. Una es, ¿qué características del crudo se esperan de estos yacimientos? Si esto, pues esperaría que llegue o que llegase a la refinería de Barranca, y si la misma, pues en los análisis está pensado que tendría la capacidad para recibir este crudo. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es enfocada como en el tema de si ya hay algún tipo de compromisos desde el punto de vista económico, y que si algún cambio, pues en el futuro cambio de gobierno, si ese gobierno toma la decisión de no seguir con este proyecto, esos costos, ¿a cuánto ascenderían? Gracias. Claro que sí. Bueno, ingeniero, lo primero es que los yacimientos no convencionales, a diferencia de los convencionales, perdón si utilizo una palabra como muy coloquial, pero es como pegarle a la cocina. Entonces, usted básicamente tiene una idea de la profundidad hacia la cual el proceso de generación está con unos grados API. ¿Sí? Entonces, la calidad de los crudos la tenemos básicamente en grados API. Entonces, cuando yo un ejemplo, no es una regla, digamos, del dedo gordo que siempre pase, pero es lo que se ha visto a nivel internacional, y es entre más baje yo, voy a encontrar gas, ¿cierto? Voy a encontrar el hidrocarburo mucho más cocinado. Y si yo comienzo a subir un poco, voy a comenzar a encontrar depositaciones con un alto grado de API, hasta que llegue un punto donde el petróleo va a estar un poco más pesado. Como les digo, no es una regla del dedo gordo, sin embargo, es algo que sí hemos visto en los análisis, y sí sabemos por lo menos que los pozos o los pilotos que se van a desarrollar en este punto van a ir en búsqueda de un petróleo de gravedad superior a los 30 grados API. Ahora, esto es un proceso exploratorio donde nos podemos llevar sorpresas. Creo que eso es muy claro, pero lo que creemos es que esto puede ser alrededor de los 30 grados API. Con respecto a dónde va ese crudo, bueno, esto sí es un tema netamente comercial, y nosotros en el Código de Petróleo, es una ley viejita que tenemos por allá, decimos que uno produce petróleo, pero que debe garantizar el autoabastecimiento del país. En ese sentido, Colombia es un país que se abastece de combustibles líquidos derivados del petróleo a través de sus dos refinerías, de Reficar y de la refinería de Barranca Bermeja. Pero por llamar una cifra, nosotros estamos exportando casi el 70% del petróleo, y esto claramente nos afecta en la balanza fiscal positivamente. Si la refinería de Barranca está diseñada bajo unos parámetros, ahí sí no es mi área de expertise, pero me atrevería a decir que está diseñada para un crudo un poco más pesado. Sin embargo, obviamente todos estos procesos son libres de modificación de los procesadores para poder recibir otro tipo de crudos. Obviamente esto se ha dado por la forma en la que se ha desarrollado el país y cómo se ha desarrollado la industria de hidrocarburos entre los diferentes campos. Entonces, pues creo que en conclusión, y perdón si me extendí otra vez, el crudo que se produzca en el país va a tener siempre preferencia para refinación. De no tener refinación, se exporta el excedente, y los yacimientos convencionales no serían, o el petróleo producido a través de yacimientos no convencionales no serían la excepción. Gracias, ingeniero Camilo, nuevamente. Finalmente, ingeniero Franz Montes, quien tiene su mano levantada. Ingeniero Franz, por favor. Muchas gracias.
Pues felicitaciones a nuestro presidente. Muchas gracias al ministerio y a Camilo, y las preguntas de los participantes ayudan a ilustrar bastante este camino de exploración por el lado de hacer pilotos, que visto desde otra perspectiva, y me salgo un poco del tema mismo del impacto del asunto y me voy al tema del aprendizaje del conocimiento. Esto nos trae información en distintos niveles, información de los procesos. La teoría del fracking existe, pero al pasarlo a terreno real y pozos ya explorados, nos van a dar información importantísima de la geología de la zona, etcétera, etcétera. Y en los otros niveles de conocimiento, de todo lo que tiene que ver, inclusive el conocimiento comercial, institucional, etcétera, pues también es conocimiento. Mi pregunta, Eva, ese conocimiento, ¿cómo se compila para que siga siendo la sociedad de técnicos, de ingenieros, que puedan las universidades tener acceso, por ejemplo, a todos estos mapas geológicos que se irán a hacer, toda la hidrogeología que se va a establecer, todos estos flujos de las aguas subterráneas, etcétera, y ese mismo modelo pues es un modelo de aprendizaje. Pregunta, ¿hay alguien detrás de esto haciendo lo que yo quiero preguntar, o es un tema que quedaría ahí para pensar que se debe desarrollar? Sí, ingeniero, creo que este es el tema que a mí más me apasiona de esta respuesta, y es, yo tuve la oportunidad de trabajar varios años en el sector privado, y hace, pues, creo que 4 años me vinculé con el sector público, y sufrí lo que usted está diciendo desde el punto de vista de estudiante de maestría, es cómo se libera esa información para poder pues desarrollar todos los estudios que uno necesita e informarse correctamente, si es el caso. Y de nuevo, yo les puse el enlace del Centro de Transparencia. El Centro de Transparencia es la herramienta que a mí más me gusta de los proyectos piloto, porque pues digamos que acá les cuento, el mayor trabajo que tuve pues desde mi área fue lograr desbloquear toda esta información. Entonces, en los proyectos piloto ustedes van a, por ejemplo, si son ingenieros de petróleos, van a poder entrar y ver cómo se hace la perforación, van a poder monitorear presión, van a poder descargar la data para ver la presión del pozo, los pesos del lodo, la circulación. Ustedes van a poder montar sus mismos modelos. ¿Hay alguien detrás de esto procesando la información? Sí, hay alguien detrás de esto procesando la información. Sin embargo, pues hago la salvedad que también ustedes van a encontrar la data cruda. O sea, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, en el modelo hidrogeológico ustedes van a poder encontrar todas las variables adquiridas a través de los pozos monitores, pero también van a poder entrar y ver el modelo hidrogeológico desarrollado por un operador que, pues, o bueno, la línea base está, por ejemplo, en dos formas. Está la información cruda, los mapas, topes, bases, etcétera, pero también ustedes van a ver un informe que lo relaciona. Y no solo con eso, se contrató a la Universidad Nacional para que operara el Centro de Transparencia, y la Universidad Nacional pues tiene toda la acreditación que ustedes conocen, y ellos también están generando esta información para que sea digerible por toda la ciudadanía. Entonces, sí, digamos que a la pregunta, ¿usted puede encontrar, por ejemplo, un mapa hidrogeológico crudo de cómo se tomó? Sí, usted lo puede encontrar en un informe oficial de una entidad también, pero también lo va a poder encontrar procesado y disponible para los diferentes tipos de entendimientos o de conocimiento sobre el tema. Entonces, de nuevo, el Centro de Transparencia va a cubrir todas las preguntas que ustedes tengan, y pues obviamente estamos en contacto con ustedes. Si tienen dudas adicionales, con mucho gusto, a través de
de la Secretaría de la Asociación, pues podemos seguir en contacto y pues para nosotros es muy bueno que ustedes conozcan todo lo que pasa en los pilotos y de nuevo los invito a ver el Centro de Transparencia porque de verdad está muy chévere y no se lo pueden perder. Gracias, gracias, gracias. Ingeniero Camilo, gracias. Gracias por su compromiso. Nuevamente escuchándolo, la forma pausada y tranquila para transmitir, pues genera e irradia confianza. Salúdenos al viceministro. Yo insisto, tal como lo comenté en otro espacio, nosotros en Santander volvemos a hacer la referencia, ya que la mayor parte de la formación La Luna está en el Magdalena Medio y las expectativas de volumen de reservas pues están allí en ese tema. Esperemos que eso también pueda irradiar oportunidades y trabajo para nuestros ingenieros aquí en Santander. Esa es la gran también expectativa nuestra. Esperemos y necesitamos, requerimos que los proyectos pilotos se puedan realizar porque es el modelo. Allí veremos y estaremos con lupa para aplaudir, para criticar, para estar expectantes ahí como corresponde a una sociedad de ingenieros en ese tema. Pero se requieren esos modelos para poder mirar. Aquí en Colombia no se ha hecho y eso es la mejor oportunidad. Creo que se requiere para poder criticar con elementos de juicio, con críticas, los centros especializados y el que maneja allí la nacional, pues es como la notaría del proceso y lo que está en el decreto que los creó y para eso hicieron convocatorias para que quienes quisieran conformar ese tema, esas consideraciones allí, pues quedan elementos, quedan los documentos y es público y es totalmente público para que todos los consulten. Entonces, yo creo que agradecerle a todos nuestros ingenieros que han manifestado el interés siempre sobre nuestras gestiones para buscar estos espacios, estas conversaciones. Agradecerle al vice Miguel Lotero por la compañía, por atender la invitación. A usted, Camilo, gracias. Y a todos ustedes, ingenieros, entonces estaremos ahí muy pendientes, estaremos para el viceministro, para todo el Ministerio de Minas y Energía también, atentos aquí a que nos cuenten novedades en cualquier otra oportunidad. Entonces, Camilo, muchas gracias. Transmita, por favor, nuestro mensaje al vice y a Jorge Armando, con el que hablamos permanentemente también, al asesor de comunicaciones del viceministerio. Y a todos ustedes, ingenieros, socios, apreciados ingenieros, compañeros de la sociedad, muchas gracias por acompañarnos y por el interés que siempre expresan y nos acompañan acá en estos eventos. Muchas gracias. Muy buena tarde. Camilo, gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a Excelente todos. charla, muy gentiles. Muy amables. Muchas gracias.